Julio Verne, El castillo de los Cárpatos. El 19 de mayo de aquel año, un pastor apacentaba su rebaño a la orilla de un verde prado, al pie de Reykjavik, que domina un valle fértil cubierto de árboles de ramaje recto y enriquecido con bellas plantaciones. Las galerías que vienen del noroeste arrasan durante el invierno ese terreno descubierto y sin abrigo. Entonces, según la frase del país, se le hace la barba y algunas veces muy al rape. Aquel pastor no tenía nada de la Arcadia en su traje, ni nada de bucólico en su actitud. No era un Dafnis, ni un Amintas, ni un Titire, ni un Luis, ni un Lícidas, ni un Melibeo. El Lignon no murmuraba a sus pies, encerrados en gruesos zuecos de madera. Estaba junto al río de Valaquia, cuyas aguas frescas hubieran sido dignas de correr por entre las inmensidades de que se habla en la novela Astrea. Frigg natural de West, así se llamaba el rústico pastor, tan descuidado de su persona como de las bestias. Bueno, para habitar en aquella saurda construida a la entrada de la aldea, y donde sus cameros y sus puercos vivían en revuelta, una vez tomada del antiguo idioma que conviene a los piojosos apriscos del distrito. El Imanum Pecus, apacentado por dicho Frigg, echado sobre un mullido otero, dormía el pastor, un ojo cerrado y otro alerta, con la gran pipa en la boca, silbando de una vez a sus perros si alguna oveja se alejaba del prado, o tocando el cuerno cuyo sonido repercutía en los ecos de la montaña. Eran las 4 de la tarde, el sol declinaba en el horizonte, hacia la parte este, divisándose algunas cúspides, cuyas bases estaban como sumergidas en flotante bruma. Dos gargantas de la cordillera dejaban pasar un oblicuo haz de luz solar, como en punto luminoso que se filtra por una puerta entrecerrada. Este sistema orográfico pertenece a la parte más selvática de Transilvania, comprendido bajo la denominación del distrito Oslovar. La Transilvania es un curioso fragmento del Imperio de Austria. Dicha región se llama en lengua magyar el Erdeli, o lo que es igual al país de los bosques. Se halla limitada al norte por Hungría, por Woloquia al sur y por Moldavia al oeste. Ocupa una extensión superficial de 60.000 kilómetros cuadrados, o sea, 6 millones de hectáreas, aproximadamente la 9ª parte de Francia. Es una especie de Suiza, pero una mitad más vasta que los dominios helvéticos, aunque sin ser más poblada, con sus llanuras destinadas al cultivo, sus ricos pastos, sus valles caprichosamente delineados, sus soberbias montañas, la Transilvania ondulada por las ramificaciones plutónicas de los Cárpatos. Está cruzada por numerosos ríos que van a engrosar en sus tributos los caudales del Teis y del soberbio Danubio, cuyas puertas de hierro algunas millas al sur cierran el desfiladero de la cordillera de Balcanes, en la frontera de Hungría y del Imperio Otomano. Tal es el antiguo país de los dacios, conquistado por Trajano en el siglo I de la era cristiana. La independencia que disfrutó bajo Juan Zápoli y sus sucesores hasta 1699, cuyo fin con Leopoldo I, que la anexó con Austria. Pero sea lo que sea la constitución política, ha sido ocupada por diversas razas que, aunque se codean, no llegan a fusionarse. Los valacos o rumanos, los húngaros, los ciganes, los slekers, los esklers de origen moldavo,
y los mismos sajones, a quienes las circunstancias de lugar y tiempo acabarán en provecho de la unidad de Transilvania. ¿A qué carácter típico de los enunciados pertenecía el pastor Frick? ¿Era acaso el descendiente degenerado de los antiguos dacios? Difícil sería resolver estas cuestiones al ver su cabellera en desorden, su cara atezada, su barba enmarañada, sus espesas cejas recias como 2 cepillos de crines rojizas, sus ojos garzos entre azules y verdes, y cuyos lagrimales húmedos estaban rodeados del círculo senil. Parecía hombre de unos 65 años. Es robusto, alto, seco y erguido bajo su capizayo amarillento, no tan peludo como el pecho que cubre. Un pintor no desdeñaría trasladar el lienzo, su silueta cuando cubierta la cabeza con un sombrero de esparto. Verdadera tapadera de paja se apoya sobre el puntiagudo cayado y se queda tan inmóvil como una roca. En el momento en que penetraban los rayos del sol a través de las cortaduras del oeste, Frick se volvió, puso su mano medio cerrada, a guisa de catalejo, como si hubiese hecho en ella una bocina, y estuvo mirando atentamente. En la claridad del horizonte como una mía larga, muy empequeñecido por la distancia, se dibujaban los contornos de un antiguo castillo, sobre una aislada cima de la garganta de Vulcano, la parte superior de una meseta llamada Meseta de Orgal. Bajo los cambiantes de la luz poniente se destacaba aquel edificio bajo la precisión de las vistas de un estereoscopo. Sin embargo, preciso era que se hallase el pastor dotado de poderosa vista para distinguir algún detalle de aquella masa lejana. «Ved aquí de repente», y moviendo la cabeza exclama: «Viejo, viejo, ¿cómo te pavoneas sobre tus cimientos? 3 años más y ya no existirás, porque tu haya no tiene más que 3 ramas». Dicha haya plantada al extremo de uno de los bastiones de la cerca del castillo, resaltaba con su negrura sobre el azul del cielo, cual un delicado dibujo de papel picado, y a duras penas fuera visible para otro que no fuese Frick a semejante distancia. En cuanto a la explicación de las palabras que ha pronunciado el pastor, basadas en una leyenda del castillo, será dada a su debido tiempo. Sí, repitió, 3 ramas. Ayer había 4, pero la 4ª cayó esta noche, y ya no queda más que el muñón. Yo no cuento más que 3 en la horcajada. 3, nada más, viejo Castillo. Cuando se considera un pastor desde el punto de vista ideal, la fantasía hace de él un ser soñador y contemplativo, que conferencia con los astros, habla con las estrellas y lee el firmamento. Pero la verdad es que generalmente no pasa de la categoría de un bárbaro ignorante. A pesar de todo, la pública credulidad no vacila en atribuirle el don de lo sobrenatural. Tal hombre posee maleficios, y si está de humor, conjura los sortilegios, así sobre las personas como sobre las bestias, pero para el caso viene a ser lo mismo. Vende polvos amorosos, filtros y fórmulas. Hasta llega a tornar estériles a los campos, lanzando sobre ellos piedras encantadas, y deja infecundadas a las ovejas tan solo con hacerles mal de ojo. Y tales supersticiones son propias de todos los tiempos y países, aun en las regiones más adelantadas. No se pasa en el campo por delante de un pastor sin dirigirle alguna frase amistosa, algún saludo afectuoso, llamándole también pastor. Un saludo con el sombrero puede ser el medio de librarse de malignas influencias, y en los caminos de Transilvania
no es donde menos sucede esto. Frigg era, pues, considerado como un mago, como un evocador de fantasías y apariciones. Según unos, obedecían a su voz vampiros y endriagos. Según otros, se les solía encontrar al declinar de la luna, en las noches oscuras, como se ven en otras comarcas en el año bisiesto, montado sobre la compuerta de los molinos, hablando con los lobos o mirando a las estrellas. Frigg dejaba decir y no le iba mal, vendía hechizos y contrahechizos. Pero, observación curiosa, él mismo era tan crédulo como su clientela, y si bien no creía en sus propios sortilegios, daba fe a las leyendas que corrían por la comarca. Así pues, no hay que asombrarse que hiciese aquel pronóstico referente a la próxima desaparición del antiguo castillo, puesto que él solo tenía ya 3 ramas. Ni hay que asombrarse de que le faltase tiempo para llevar la noticia al pueblo, a Werst. Después de haber juntado el rebaño, soplando hasta desgañitarse en la larga y blanca bocina de madera, Frigg tomó el camino de la aldea, avivando al ganado. Seguíanle sus perros, 2 semigrifos bastardos, ariscos y feroces, que a más bien parecían dispuestos a devorar ovejas que a guardarlas. El ganado se componía de una centena de carneros moruecos y ovejas, de las cuales una docena eran de primer año y el resto de tercero y cuarto año, o sea de 4 y de 6 dientes. Este ganado pertenecía al juez de Werst, que pagaba al consejo un fuerte derecho de contribución de ganadería, y que apreciaba mucho al pastor Frigg por sus habilidades de esquilador y veterinario, en lo que se refiere a todas las plagas de origen pecuario. Marchaba el rebaño en masa compacta, a la cabeza la oveja cencerra y a su lado la oveja virana, haciendo sonar su esquila en medio de la confusión de balidos. Al salir del prado, Frigg tomó por un ancho sendero, bordeando extensos campos donde ondulan hermosas espigas de trigo, ya muy crecidos sobre las altas cañas. Veíanse también algunas plantaciones de cucuruts, que es el maíz de aquel país. El camino conducía a la orilla de un bosque de pinos y abetos de pobladas copas. Más abajo el Sil extendía su brillante agua, filtrada por los guijarros de alveo, y sobre el que flotaban los fragmentos de madera cerrada en las herrerías río arriba. Perros y carneros se detuvieron en la margen derecha y se pusieron a beber con avidez al ras de la ribera, removiendo la hojarasca de los matorrales. Werst no distaba de ahí más de 3000 tiros de fusil, al otro lado de un espeso bosque de raíces formado de esbeltos árboles y de esos desmirriados plantones que crecen tan solo a algunos pies del suelo. Dicho bosque, que se extendía hasta la garganta de Vulcano, cuya aldea que lleva ese nombre, ocupa una altura escarpada en el vertiente meridional de los macizos del Plesa. A aquella hora la campiña estaba solitaria. Hasta entrada la noche no volvían a sus hogares las gentes del campo. Frigg no pudo cruzar su saludo tradicional con nadie. Ya abrevado su rebaño, iba a internarse entre los pliegues del valle, cuando en la revuelta del Sil apareció un hombre con unos 50 pasos río abajo. Cuando en la revuelta del Sil apareció un hombre como a unos 50 pasos río abajo. «Hola, amigo», gritó el pastor. Aquel hombre era uno de esos mercaderes que recorren el distrito. Se les encuentra en las ciudades, en los pueblos y hasta en las más humildes aldeas. No es obstáculo para ellos el hacerse comprender, hablan todas las lenguas. Aquel era italiano, sajón o valaco. Nadie hubiera podido decirlo. En realidad era judío polonés,
alto y delgado, de afilada nariz y barba puntiaguda, frente abultada y ojos muy vivos. Era vendedor ambulante de anteojos, termómetros, barómetros y relojes de bolsillo. Lo que no guardaba en el morral, que sujeto con correas llevaba a la espalda, lo colgaba del cuello de la cintura. Un verdadero buhonero, algo así como un escaparate semoviente. Probablemente el judío participaba del respeto o del temor que los pastores inspiran. Así que saludó a Frick con la mano. Después, en lengua rumana que participa del latín y del eslavo, dijo con acento extranjero: «¿Qué tal marchamos, amigo?» «Marchamos con el tiempo», respondió Frick. «Entonces hoy habrá ido bien con este tiempo. Mañana irá mal porque lloverá». «¿Lloverá?», exclamó el buhonero. «¿Es que en nuestro país llueve sin nubes?» «Las nubes ya vendrán esta noche, y por allá abajo, por el otro lado malo de la montaña. Si ves cómo es eso, en la lana de mis carneros, que está áspera y seca como pellejo curtido, pues tanto peor para los que tengan que andar por esos caminos, y tanto mejor para los que se queden en la puerta de su casa. Hay que tener una casa, pastor». «¿Tienes hijos?», dijo Frick. «No». «¿Eres casado?». «No». «Pregúntole esto, Frick, porque es costumbre en el país preguntarlo a los que se encuentran». Después añadió: «¿De dónde venís, buhonero?». «De Hermannstad». Hermannstad es una de las principales poblaciones de Transilvania. Al abandonarla se encuentra el valle del Sil húngaro, que desciende hasta el arrabal de Petroseni. «¿Y a dónde vas?». «A Kolozsvár». Para llegar a Kolozsvár basta subir en dirección del valle de Maros, después por Karlsburg, y siguiendo las primeras estribaciones de los montes Viar, se está en la capital del distrito, un camino que no tendrá más de 20 millas. En verdad que estos mercaderes de barómetros, termómetros y cascajos evocan siempre la idea de ser diferentes, de una andadura algo ofamanesca, peculiar a su oficio. Ven en el tiempo en todas sus formas, el que pasa, el que hace, el que hará, como otros venden cestos, tricos o algodones. Se dirá que son los viajantes de la casa Saturno y compañía, bajo la enseña Arenas de Oro. Sin duda este fue el efecto que produjo a Frick, el cual contemplaba no sin asombro aquella instalación de objetos nuevos para él y cuya aplicación desconocía. El señor buhonero preguntó alargando el brazo: «¿Para qué sirve eso que castañetea en nuestra cintura, como los huesos de un viejo colgado?». «Son cosas de valor del mercader, objetos útiles para todo el mundo». Y guiñando el ojo exclamó Frick: «A todo el mundo, y también a los pastores». «También. ¿Y para qué sirve esa maquinaria?». «Esa maquinaria», respondió el judío moviendo un termómetro entre sus manos, «es que nos dice si hace calor o frío». «Vaya, amigo, pues yo no necesito de ella para saberlo cuando sudo bajo mi capizayo o cuando tirito bajo mi opalanda. Evidentemente esto debe bastar a un pastor que no se preocupa gran cosa de los porqués de la ciencia». «Y ese grueso cascajo con su aguja», repuso señalando un barómetro aneroide. «No es un cascajo, sino un instrumento que nos dice si mañana hará buen tiempo o si lloverá». «¿Es de veras?». «De veras». «Bueno», replicó Frick, «pues yo no lo querría, aunque solo costase un kreutzer. Me basta ver las nubes que se arrastran por la montaña o que cruzan por la cima de los más altos picos, para saber con 24 horas de anticipación el tiempo que va a hacer. Mira, ¿ves aquella bruma que parece salir del suelo?
Pues ya lo he dicho, eso significa que mañana tendremos agua. Verdaderamente el pastor Frick, gran observador del tiempo, no necesitaba barómetros. Y tampoco te hará falta un reloj, dijo el buhonero. ¿Un reloj? Tengo uno que anda solo. Está colgado sobre mi cabeza, el sol. Mira, amigo, cuando está sobre la punta de Roduk, significa que es mediodía. Y cuando parece que mira al agujero del Get, es que son las 6. Mis carneros lo saben tan bien como yo, y mis perros como los carneros. Guarda pues nuestros cachivaches. Vaya, repuso el buhonero. Muy negro me habría de ver para hacer fortuna, si no tuviera más cliente que los pastores. De manera que no necesitas nada, absolutamente nada. Por lo demás, todas aquellas mercaderías baratas eran de muy mediana fabricación. Los barómetros no concordaban bien con el variable o el buen tiempo fijo. Las agujas de los relojes marcaban horas muy largas o minutos muy cortos. En fin, una engafiña. ¿Acaso el pastor lo sabía? Por eso no quería comprar nada de aquello. Sin embargo, ya iba a recordar su cayado, cuando cogiendo una especie de tubo colgado de una correa del buhonero dijo: ¿para qué sirve ese tubo? No es tal tubo. Será pues una pistola, dijo el pastor. No, dijo el judío, es un anteojo. Era un efecto de uno de esos anteojos comunes que agrandan 5 o 6 veces los objetos, lo que produce el mismo resultado. Frick había cogídole aquel instrumento y le contemplaba dándole vueltas entre sus manos, haciendo salir y entrar los cilindros. Después, moviendo la cabeza a un anteojo, dijo: sí, pastor, un magnífico anteojo que alargará mucho la vista. Ah, yo tengo muy buenos ojos, amigo. Cuando el tiempo está claro, veo las últimas rocas hasta la cresta de Retseyet y los últimos árboles en el fondo de los desfiladeros del Vulcano. Sin entornar los ojos, gracias al rocío de la noche que me limpia la pupila. El rocío, dijo el otro, pronto te dejará ciego. Ah, a los pastores no. Bien si tienes buenos ojos. Yo los tengo mejores cuando los aplico a mi anteojo. Tendrá que ver eso. Míralo. ¿No me costará nada?, preguntó Frick, desconfiado por naturaleza. Nada, a menos que no decidas comprarme el aparato. Tranquilo ya sobre este particular, Frick tomó el anteojo cuyos tubos graduó el buhonero. Después de haber cerrado el ojo derecho, Frick aplicó el ocular al izquierdo y empezó a mirar hacia las montañas del Vulcano, subiendo hacia el Plesa. Después bajó el instrumento enfocándole hacia el pueblo de Werst. «Calla», exclamó, «pues es verdad, alcanza más que mis ojos. Ahí está la calle mayor, reconozco a las personas. Veo a Nick Deck, el guardia que vuelve de su ronda con la mochila a la espalda y la carabina al hombro. Cuando yo les decía», observó el buhonero. Sí, añadió el pastor. ¿Y quién es aquella mujer que sale de casa del amo Colts, con falda roja y corpiño negro como si fuese al encuentro de Nick? Mira atentamente y reconocerás a la muchacha como habéis conocido a Nick. Ah, sí, es Miriota, la bella Miriota. Ah, los novios. Esta vez tienen que andar con cuidado porque yo los tengo al alcance de mis ojos y no pierdo ninguna de sus carantoñas. ¿Y qué dices de este aparato? Ah, que hace ver de lejos. El asombro de Frick al coger por primera vez un anteojo para mirar la aldea Werst indicaba lo atrasado que este pueblo se encontraba. Si esto era o no verdad, bien pronto lo veremos. Pastor, dijo el mercader, sigue mirando, más allá de Werst. Este pueblo está muy cerca. Mira mucho más allá. Y tampoco me costará nada. Tampoco. Bueno,
voy a mirar hacia el Sil húngaro. Sí, ahí está el campanario de Ligaced. Le conozco por la cruz a la que le falta un brazo. Más allá, en el valle de los abetos, veo el campanario de Pretoseni, con su gallo de hoja de lata, con el pico abierto como si llamara a las gallinas. Callé, y ahí abajo veo una torre que sobresale entre los árboles. Debe ser la torre de Petría. Vaya, voy a seguir mirando porque supongo que el precio será el mismo. El mismo, pastor. Frigg miraba entonces hacia la llanura de Orgal, siguió después contemplando la sombría masa de los bosques situados sobre las vertientes de Plesa, y enfocando el objetivo a la lejana silueta del castillo exclamó: sí, la cuarta rama está en tierra, la había visto bien. Nadie irá a recogerla para hacer un té de la noche de San Juan. Nadie irá, ni yo, sería arriesgar el cuerpo y el alma. Pero hay uno que la recogerá esta noche para llevarla al fuego del infierno. Este es el Chort. Así se llama al diablo cuando se le evoca en las conversaciones del país. ¿Acaso el judío iba a pedir explicación de aquellas palabras incomprensibles? Así se llamaba al diablo cuando se le evocaba en las conversaciones del país. ¿Acaso el judío iba a pedir explicación de aquellas palabras incomprensibles para él, que no fuese de Wers o de sus cercanías? Cuando Frigg exclamó con voz en la que el espanto se mezclaba con la sorpresa: ¿qué es aquella nube que sale del torreón? ¿Es bruma? No parece humo. Pero no es posible, desde hace siglos y siglos no echan humo las chimeneas del castillo. Sí ves humo, es lo que hay, pastor. No, buhonero, no, es que el cristal de nuestro anteojo está empañado. Límpialo pues. Voy a hacerlo. Y después de haber frotado los vidrios del anteojo con la manga, volvió a mirar. Efectivamente, lo que salía del torreón era humo. Aquella columna subía recta en el aire tranquilo, y su penacho se confundía con las nubes. Frigg, inmóvil, no hablaba ya, concentrando toda su atención sobre el castillo, cuya sombra iba ascendiendo hasta llegar al nivel del llano de Orgal. De pronto bajó el aparato, y llevándose la mano a la alforja, preguntó: ¿qué vale esto? Florín y medio, respondió el buhonero. Por poco que Frigg hubiese regateado, hubiera dado el anteojo en un florín. Pero el pastor no regateó. Bajo el influjo de una estupefacción tan grande como inexplicable, metió la mano en su alforja y sacó el dinero. ¿Es para vos el anteojo?, preguntó el buhonero. No, para mi amo. Entonces él se lo reembolsará. Sí, los 2 florines que me cuesta. ¿Cómo 2 florines? Sí, de ahí para arriba. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, pastor. Y Frigg, silbando a sus perros y su rebaño, subió a buen paso en dirección a Wers. Mirándole marchar, el judío movió la cabeza y murmuró: de haber sabido le pido más por el anteojo. Después de arreglar sobre sus hombros y cintura su mercancía, tomó la dirección de Karlsburg, volviendo a bajar por la margen derecha del Sil. Donde iba, poco nos importa. Él no hace más que pasar en esta novela, no le volveremos a ver más. Gracias por escuchar.